sufro de monoartrosis severa en último grado y con este tratamiento que me está haciendo el doctor de ozono y plasma, estoy muy bien, me encuentro muy bien. Yo pensaba operarme, hacerme prótesis, pero felizmente que con este tratamiento estoy muy bien. Estoy acá haciéndome la ozonoterapia, en lo cual me he sentido bastante mejor, bastante a cómo he venido. Tengo un desgarro en el brazo derecho, en el cual cada vez que vengo me siento mucho mejor. Me atienden y muy bien, ¿no? Eso es lo mejor, la buena atención que tienen aquí en el consultorio. He sido diagnosticado con hernia lumbar L5, L4 y sacro. La mejor opción era hacer una operación. Entonces opté por el doctor aquí. Mi tratamiento, que es ozonoterapia, maniobras y plasma. Y mi hernia discal no es muy dolorosa ya. Me deja hacer todas mis cosas porque antes no me dejaba hacer cosas. Y yo recomendaría el ozonoterapia y el plasma, que es muy bueno. Bien amigos, así como habíamos explicado en este bloque anterior, miren la relación que hay de este par craneal que justamente pasa por los segmentos C3, C4 de la columna cervical y miren, baja por la zona pulmonar, va al hígado y cuando hay una enfermedad hepática puede reflejar dolor en su recorrido y justamente pasa por el hombro y podemos tener un dolor que no identificamos en el hombro y pensamos que es el hombro y al final era una lesión hepática la que causaba este dolor reflejo. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar de otro segmento. Vamos a hablar del segmento dorsal. La columna dorsal que está conformada, como vemos en la imagen, por 12 vértebras. Hay 12 vértebras que forman este segmento dorsal. En esta vista frontal, vemos una caída vertical de estos cuerpos vertebrales. En esta otra vista que es lateral, vemos que describe una pequeña curvatura. Esta curvatura nosotros le podemos llamar, dependiendo de cómo la vemos, una concavidad anterior o una convexidad posterior. Es lo que vamos a llamar a esta curva anatómica de esta porción del segmento dorsal. Y el segmento dorsal va a ser también razón de muchos dolores de muchas personas, ¿no? Que les duele la espalda, que tienen de repente, han cargado peso, la espalda alta, ¿no? El segmento dorsal. Entonces vamos a hablar un poquito de este segmento. Como nosotros podemos ver aquí, los cuerpos vertebrales van de más pequeños a más grandes, van creciendo conforme van bajando, ya que estos cuerpos vertebrales nos van a permitir tener la movilidad, ¿no? Ellos van a tener la inflexión, la flexión de la columna, la rotación, van a participar en todos los movimientos también de nuestro cuerpo. Así como en el segmento cervical, cada porción vertebral va a tener ramales y raíces que van a ir no solamente por la piel, no solamente por el músculo, sino a órganos. Quiero mostrarles ahora esta otra imagen. Acá vemos la relación metamérica que tiene cada porción vertebral, cada porción medular en realidad, y cómo se conecta con diferentes partes de nuestro organismo, nuestro cuerpo. Acá vemos, por ejemplo, que los segmentos D3, D4 tienen relación con el callado aórtico, que es justamente toda una vascularidad que tiene que ver con el corazón. Así que cuidado a aquellas personas que son hipertensas y que se quejan de dolor alto de espalda interescapular, que les duele ahí, que quieren que los masajeen, que quieren que se pisen y son hipertensos. Y no están asociando, no se dan cuenta que ese dolor no es un dolor de columna. Así como en el segmento anterior no era un dolor de hombro, era una enfermedad hepática, este no es un dolor de columna, es un problema cardiovascular. Y es posible que nuestro paciente esté con la presión volando. Y uno de los reflejos que va a tener es dolor en esa zona interescapular. Y va a pensar que lo masajeen, que lo pisen,
y va a sentir a veces que se le sienten los brazos pesados, que se siente extraño. Cuidado, no es un dolor de espalda, es de repente un problema reflejo a nivel cardiovascular que se va a reflejar en este segmento dorsal con una especie de dolor. Y nosotros podemos ir a muchos sitios y donde no encontremos a un profesional, ¿qué va a pasar? Nos van a masajear, nos van a poner compresas, puede ser peor, porque las compresas calientes van a generar vasodilatación en esa área, elevándome más la presión, generándome más problemas. Por eso siempre hay que acudir y visitar al especialista. Bueno, entonces, como les decía, tiene diferentes ramales que van a conectarse con órganos. Cuando nosotros hablamos del aparato digestivo, todo este sistema, todo este aparato, vamos a ver que hay áreas que comunican zonas con otras. Tenemos nosotros, por ejemplo, el estómago, ¿no es cierto? El estómago, a través del conducto esofágico, ¿no?, tiene una valvulita que la comunica. Se llama el cardias. Y obviamente esta valvulita se cierra y se abre. Se tiene que cerrar porque así no permite que los jugos gástricos del estómago asciendan. Pero ¿qué ocurre si por una lesión en justamente ese conector, esa ramita que va a esta zona, el cardias, no se cierra porque el estímulo no es correcto? Porque hay un estímulo incorrecto que hace que más bien se quiera abrir. Voy a tener reflujos. Muchos pacientes pueden tener reflujos por un problema de columna que está afectando la comunicación con el cardias. ¿Ven? Entonces, por eso es importante sí que entendamos que la columna vertebral es un órgano muy importante. No solamente es el dolor de espalda, es también la relación fisiológica de nuestra extensión encefálica con cada uno de los órganos de nuestro organismo, de nuestro cuerpo. Una mala posición, una lesión en esta zona vertebral va a generar un efecto a nivel fisiológico, a nivel orgánico. Y a la columna dorsal le van a suceder muchas cosas. Desde una desviación, escoliosis, una desviación de la columna, como ustedes ven aquí. Una rectificación, pérdida de la curvatura anatómica que normalmente tiene la columna dorsal, que se llama cifosis. Una curvatura excesiva, una jiba, un dorso curvo, una joroba, que también comprime y lesiona estos ramales, generándonos problemas fisiológicos también en las personas. Entonces, a la columna dorsal le van a suceder diferentes trastornos biomecánicos que nos van a generar dolor, molestia. Pero por eso es importante ir donde un especialista. No vaya a ser que nuestro paciente es hipertenso y en realidad lo que estamos viendo es un cuadro de hipertensión, refleja la espalda y pensamos que es un dolor, nos pasamos sobando, presionando y de repente el paciente tenga mayores complicaciones con su salud. Entonces, el segmento dorsal, que está conformado por 12 cuerpos vertebrales, entre cada cuerpo vertebral los discos intervertebrales, que justamente su función es darnos la movilidad, y tenemos un canal medular por donde pasa la extensión encefálica que se comunica con todos nuestros órganos en nuestro organismo. Fallas del estómago, puede ser un problema dorsal. Falla hepática, puede tener relación un problema dorsal. Que tenemos el colon irritable, puede ser un problema en el segmento dorsal. Que tenemos gastritis, pero me hicieron las pruebas, no tengo Helicobacter, puede ser un problema en esta relación metamérica de la columna dorsal. Entonces, es muy importante entender todos estos procesos de lesión que se van a dar en mi columna dorsal. No solamente la desviación, la escoliosis, sino la compresión que va a tener estos cuerpos vertebrales por las malas maniobras, la carga excesiva que realizamos, llevándonos a patologías como el aceramiento cervical, la espondilosis, las compresiones discales, los procesos degenerativos en este segmento de la columna dorsal, generando y alterando justamente estos agujeros conjuncionales donde emergen los nervios raquídeos que se van a comunicar con diferentes segmentos de nuestro organismo. Y de ahí por eso todos estos procesos patológicos que se van a originar causándonos no solamente el dolor muscular,
o entre comillas el dolor de columna, sino problemas metaménicos que tienen que ver entre la relación de un órgano con un segmento del cuerpo vertebral. Cada porción medular está comunicándose con un órgano, con una parte de la piel, con un músculo. Y si yo afecto, lesiono esto, porque me caí de espaldas y mi columna, esa vértebra, hizo una pequeña desviación. Y siempre tengo un dolor que lo calmo con una pastilla. Y de repente no soy consciente de que esa porción medular afectada tenía relación con el problema gástrico, hepático que yo tengo. Por eso es importante que ahora, gracias a este programa y gracias a Tao Salud, que produce Encuentros con la Salud, y a la página del Dr. Oz, nosotros podemos traer esta explicación a ustedes a través de acá, de Cadena TV, para que podamos aprender un poquito más sobre las lesiones y empezar a diferenciar lo que es un dolor muscular, un dolor de espalda, con una complicación neurofisiológica que se puede dar en estos segmentos vertebrales de mi columna dorsal. Entonces, amigos, por eso es tan importante descartar desde que son niños nuestros hijos si tienen alguna alteración. Si la columna ha perdido curvatura, si la columna se está inclinando para un lado generando las famosas escoliosis, y las escoliosis son tratables siempre, la gran mayoría no son estructurales, no son congénitas, son idiopáticas, están asociadas a la actividad, son funcionales y cuando son así se pueden corregir. Pero una escoliosis que empieza por un problema postural 10, 15 años después se convierte en una escoliosis estructural que nos va a generar muchos problemas en nuestra salud. Por eso, como vemos acá en la imagen, nuevamente vemos acá la columna dorsal conformada por 12 cuerpos vertebrales. En la siguiente imagen vemos nuevamente nuestra columna dorsal y miren la relación que tiene cada porción vertebral con diferentes órganos de nuestro cuerpo. Y una lesión de una vértebra nos va a ocasionar una serie de sintomatología. El dorso curvo, la famosa jiba, no solamente es un tema de pobrecito el señor, vemos una persona, una abuelita con una columna muy curvada que camina, después decimos, le debe doler. Bueno, el dolor de espalda es uno de los problemas. El problema es que este dorso curvo va a limitar los procesos del movimiento del diafragma. El diafragma, que es un músculo respiratorio, cuando nosotros respiramos, el diafragma desciende. Acá tenemos el diafragma, miren esta imagen del diafragma. Cuando tomamos aire, el diafragma desciende para que entre más oxígeno. Y cuando exhalamos, el diafragma asciende, ayudándonos a botar todo este aire. Entonces, si yo tengo un dorso curvo, voy a tener problemas respiratorios. Voy a afectar la funcionalidad de mi diafragma. Y si afecto la funcionalidad de mi diafragma, ¿qué hace el diafragma cuando tomamos aire? Desciende. ¿Por qué? Porque tiene que dejar que haya más espacio. Y le hace una pequeña compresión al hígado. Esta presión que el diafragma hace cuando respiramos profundamente y respiramos bien, nos va a ayudar al drenado y al vaciado de este órgano, que vacíe toda esa sangre a través de la vena cava y que facilitamos a través del movimiento diafragmático que regrese y entre sangre fresca a través de la porta al hígado. Entonces, miren, un dorso curvo no nos da libertad de diafragma. Pero no solo un dorso curvo, ¿cuántas personas respiramos bien? No respiramos, respiramos corto, es una respiración superficial. Deberíamos respirar lento, y exhalar lento, y nuevamente lento, y darle movimiento al diafragma para que éste nos preserve un buen estado de nuestra columna dorsal. Y de esa forma, este músculo que pensamos que solamente servía para respirar, ahora nos damos cuenta que es un músculo que nos ayuda a drenar a uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo, al hígado. Amigos, ya regresamos en unos minutos con la tercera parte del programa para seguir hablando sobre las lesiones y aprender un poquito más de nuestra columna vertebral. Ya regresamos.